Buenos días y bienvenidos a una nueva edición semanal del programa Consultorio Legal, programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y este es un espacio en donde conversamos sobre diversos temas legales de interés de la ciudadanía. En esta edición semanal vamos a estar conversando acerca de la repartición de herencia y para ello hemos invitado especialmente al doctor Roberto Chacaltana Escate, con quien abordaremos el tema del día de hoy. Y doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias a ti, María José, por la invitación para poder disertar el tema en consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias también a las personas que se están conectando. Como siempre, la dinámica del día de hoy es que vamos a absolver en vivo las dudas que puedan tener sobre repartición de herencia. Aquí con el doctor Roberto Chacaltana vamos a estar abordando diversos temas de interés sobre este tema. Para ello me gustaría iniciar, doctor, abordando aspectos generales y sobre todo, ¿qué podríamos entender por repartición de herencia? Es un término legal que podríamos resumirlo. Bien, hablamos de repartición de herencia cuando una persona que fallece, que le llamamos el causante, deja bienes, ¿no? Y estos deben ser repartidos entre sus descendientes, ¿no? Si no hay descendientes, no hay hijos, van los ascendientes, sus padres. Pero también hay que hacer la precisión que si hay cónyuge o conviviente, ésta va a participar con sus descendientes o con sus ascendientes. Y no solamente se hereda los bienes, sino también se heredan las deudas, ¿no? Esas dos cosas se tienen que tener en cuenta para la repartición. Doctor, entonces estamos hablando que serán tanto los activos como los pasivos. Así es. Y eso es importante recalcar y que vamos a seguir abordando a lo largo de la transmisión del día de hoy. Y para ello también, aprovechando que estamos detallando los temas de herencia, me gustaría preguntarle quiénes pueden solicitar la herencia. Lo puede solicitar cualquier heredero forzoso, ¿no? En este caso, si los que van a heredar son los hijos y son 3 o son 4, no necesariamente los 4 tienen que estar de acuerdo, suficiente que uno de ellos pueda iniciar el trámite. Esto lo puede hacer en la vía notarial o lo puede hacer en la vía judicial a través de la sucesión intestada. Tenemos entonces esta diversidad de vías por las cuales podemos optar en este tema. Asimismo, doctor, existe un mito que quizás pensamos que solamente se puede acceder a la herencia a través de testamento. ¿Es eso cierto? Bueno, en algunos casos las personas en vida dejan testamento, pero sin embargo la mayoría de las personas, algunos no piensan en ello y cuando mueren sin dejar testamento, la vía para acceder a la herencia es la sucesión intestada. Muchas gracias por las precisiones. Vemos que nos están dejando por aquí los primeros comentarios. Le damos la bienvenida a quienes recién se están conectando. Este es nuestro programa semanal llamado Consultorio Legal, en donde acercamos a ustedes información de temas de interés. Hoy día estamos conversando sobre repartición de herencia con el doctor Roberto Chacaltana, así que en un momento más vamos a abordar los comentarios que por aquí nos están dejando. Vamos a ir, doctor, también a ir hablando sobre lo que es la sucesión intestada, que nos comentaba que es cuando no existe este testamento. Así es. ¿Cómo podemos solicitarlo paso a paso? Bien, como primer punto debemos de ver en dónde falleció el último domicilio, porque en función al último domicilio del causante va a ser el juez competente. Si el último domicilio, por ejemplo, fue en el distrito de San Juan del Urigancho, donde mi persona labora, en la Dirección Distrital de Lima Este, entonces tendríamos que hacer ante el juez de paz letrado de San Juan del Urigancho. ¿Y cuáles son los requisitos? La partida de función del causante, la partida de nacimiento del hijo o hija que va a heredar, que se le va a declarar heredero. Para la partida de nacimiento va a demostrar el vínculo, ¿no? La calidad de hijo. Los bienes, ¿no? La partida registral, aquellos que estuvieran inscritos de lo que se va a heredar. Y dentro del procedimiento, bueno, esos casos también hay que precisar que la defensa pública patrocina sucesión intestada. Y también dentro del procedimiento, que es un proceso no contencioso, van a haber publicaciones de ley en el diario de mayor circulación y en el diario oficial del peruano por el término de 3 días. Luego de estas publicaciones va a haber una audiencia y en esta audiencia el juez va a actuar los medios de prueba y se va a declarar heredero a las personas pues, que han acreditado con las partidas de nacimiento el vínculo, la calidad de hijo. Muchas gracias por esas precisiones y vamos a aprovechar de abordar también lo que nos están señalando aquí por el chat que nos permite tener una idea general del tema. Por ejemplo, Erika nos está contando
¿Qué pasa si un hermano no quiere hacer una sucesión intestada? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Como le indiqué hace unos minutos, no necesariamente deben de estar de acuerdo los cuatro. Puede estar de acuerdo tres, dos o uno, y cualquiera de ellos puede iniciar la sucesión intestada. Sin embargo, tiene que hacer mención de que no solamente es esta la persona el heredero, sino que hay otros tres y debe adjuntar las partidas de sus hermanos. Comentar que tiene todos los hermanos para que sea un proceso justo también. Doctor, entonces Erika en este caso podría iniciar la sucesión sin problema alguno, aunque haya oposición de sus hermanos. Claro, pero con la salvedad de que debe hacer precisión que son cuatro los herederos, adjuntando la partida de todos los hermanos. Sí, sí o sí, entonces incluirlos. Esperemos haber absuelto la duda. Vamos con lo que nos está diciendo Cristal. Nos plantea lo siguiente. Si mi abuelo falleció, dejó su auto y los hijos quieren vender ese auto, pero la abuela está viva, ¿qué puede hacer en ese caso? ¿Puede disponer? Al fallecer el abuelo, tienen que hacer pues la sucesión intestada porque es un bien el que es parte de la masa hereditaria. Pero hay que tener presente si ese bien lo adquirió dentro de la sociedad de gananciales con la abuela estaría heredando su 50% porque lo adquirió dentro de la sociedad de gananciales, más un hijo más, tendría un porcentaje mayor al 50%. Entonces antes de disponer se tendría que abrir esta sucesión intestada Claro, y se así es. incluye a la abuela. A la abuela, si fue dentro de la sociedad de gananciales, 50% más un hijo más. Ella es la que tendría ese porcentaje. Y con el acuerdo de todos, la venta y se tendría que repartir el dinero de manera alícuota al porcentaje que le corresponde a cada uno. Y justamente hablando de la disposición de dinero, por aquí nos comentan lo siguiente. Si uno de los herederos retiró varias veces dinero de una cuenta del fallecido, ¿qué sucede? Bueno, eso es algo indebido que tendría pues que regresar a la masa hereditaria, porque lo que deja el causante no solamente son bienes muebles, también pueden ser inmuebles y también pueden ser dinero. Y todo eso va a tener que ir a la masa hereditaria en algún momento cuando se haga la división y partición. De acuerdo, doctor, muchas gracias por las precisiones. Y también es importante que señalemos qué es lo que sucede cuando alguno de los padres desea excluir a los hijos de la herencia. ¿Es eso posible? ¿Bajo qué causales? Hay dos vías. Vía testamentaria, yo puedo desheredar a un hijo porque considero que este es un mal hijo, no me dio alimentos cuando se lo requerí, o a esta persona atentó contra mi vida, ¿no? Y también una persona uno de los hermanos, uno de los que tienen interés, podría declarar indigno a esta persona por las mismas causales, por violencia contra el causante, por no pasarle alimentos, pero esta indignidad tiene que ser declarada vía judicial. Tiene que acogerse a una de las causales y declarada por un juez. En cambio, la desheredación es la que el titular del derecho en un testamento le dice a esta persona lo voy a desheredar por estas razones. Entonces tiene que ser reconocido judicialmente, no es que se pueda... La indignidad sí, pero la desheredación vía testamentaria. Las dos vías se tienen. Muchas gracias, doctor, por las precisiones. Por aquí, Ari nos está comentando lo siguiente. Cuando hay dos hijos por parte de papá, uno por parte de mamá y otro de otra pareja, ¿cuál es el porcentaje que le toca a cada uno? ¿Hay alguna diferencia? Todos los hijos tienen los mismos derechos. Dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, todos se heredan por partes iguales. Y en ese caso, ¿cuáles serían los porcentajes considerando que son dos hijos? Hay que ver el caso, como le indiqué también, si participan con cónyuge, hay que ver si el bien es adquirido antes del matrimonio, dentro del matrimonio. Si es dentro del matrimonio, entonces la cónyuge tiene el 50 más un hijo más, y si son dos hijos más, entonces estaría un tercio lo que estarían heredando estas personas. Entonces, en este bien el 50% va a ir para el cónyuge y el otro 50% se repartiría entre... Entre los hijos y la esposa como un hijo más. Entonces, esperamos saber... Cuando el bien es dentro de la sociedad de gananciales. Claro, correcto. Sus 50% de ella porque lo adquirieron dentro del matrimonio. Excelente, muchísimas gracias por las precisiones y esperamos haber absuelto la duda. Vamos con lo que también nos está comentando Sofía. ¿Qué pasa si el bien no está en registros públicos y solo tiene constancia de posesión? Es una pregunta muy interesante porque lo que se heredan son los derechos, las propiedades y que se acreditan
y que mayormente, en su mayoría, ahora están inscritos en registros públicos. Pero las posesiones no se herencian, la posesión es una situación de hecho. Para la posesión se presume propietario el que está en posesión del inmueble. Y hay formas de hacer títulos supletorios para que te acrediten tu mejor derecho de posesión y luego tu propiedad. Tenemos la figura de la prescripción adquisitiva, notarial o vía judicial. Esa persona que está en posesión puede hacer su propietario a través de la prescripción adquisitiva. Dice la norma, 5 años cuando hay justo título de buena fe y 10 años cuando no se cumplen con estos requisitos. Entonces, independientemente si se tenga registrado o no, igual se tienen estas medidas que podemos tomar. Sí, pero la posesión no es parte de la herencia. Es una Eso es situación de importante hecho que le precisar. favorece a quien está ocupando. Muchas gracias por la precisión y vamos a continuar con el programa del día de hoy. Le damos la bienvenida a quienes recién se están conectando a esa transmisión. Este es el programa Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos aquí todos los jueves acercando la información de interés de la ciudadanía y si a usted le gusta este formato, le invitamos a seguir dejando sus corazones, sus comentarios y por supuesto compartir la transmisión para que podamos llegar a más ciudadanos. Doctor, llevamos más de 1 año y medio en estas transmisiones, así que esperamos que sea de su agrado. Vamos a continuar con lo que nos están dejando por aquí y es un excelente momento también para comentar acerca de la labor de la defensa pública, doctor, que usted representa. ¿Nos podría comentar en este caso en específico cuál es la labor? Bueno, la defensa pública tiene presencia a nivel nacional a través más de 400 locales en todo el país. Hay 34 direcciones distritales que son igual número de cortes superiores. En todo el país tenemos cortes superiores y también tenemos dirección distritales. Y para poder acceder a la defensa pública de cualquier parte del país tenemos el Fono Alegra 1884, donde cualquier ciudadano, es una línea gratuita, puede llamar de lunes a viernes en horario de oficina de 8 a 4:30 y le podrán indicar una de las sedes más cercanas a su domicilio donde va a tener a un defensor para que le pueda orientar y, de ser el caso, patrocinar conforme las directivas, reglamentos de la defensa pública. Doctor, ¿y ese servicio de orientación legal es gratuito? Sí, todos los servicios que brinda la defensa pública es gratuito, lo que es la orientación y los patrocinios también, ¿no? Hay algunos casos que van a pasar quizás por una asistente social que los va a calificar si accede a la gratuidad, pero en general el servicio es gratuito. Entonces, si usted nos está viendo y desea conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio, puede ingresar a la siguiente página web: www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública. Contamos con más de 400 sedes a nivel nacional. Así que vamos a ir repitiendo los canales de comunicación a lo largo de esta transmisión. Vamos a continuar con los comentarios que nos están dejando por aquí. A propósito, doctor, de lo que es la sucesión intestada que venimos conversando, Harry nos dice: ¿qué sucede si no logras tener la partida de los medios hermanos? ¿Se puede hacer uno solo la sucesión? Claro que podría, pero hay dos situaciones. Hay personas que se declaran herederos sabiendo que hay otros por problemas, en este caso de documentos, y cuando ya se declaran heredero, pues luego hay formas de reconocerle, ¿no? Le doy en donación lo que le correspondía, ¿no? Yo me hago heredero porque no puedo obtener tales documentos o me va a retrasar el trámite, pero luego lo pueden hacer, reconocerlo y darle en donación lo que le correspondía a sus otros hermanos. Podría ser eso una salida a tener en cuenta. Ok, doctor, muchas gracias por las precisiones. Vamos a continuar con lo que nos están dejando por aquí. Nos dice Cielo: ¿qué pasa si compras un terreno con tu pareja y hace el documento a su nombre y hay hijos? ¿Cómo va a afectar eso posteriormente a la herencia? El marco normativo nos dice que los bienes que adquieren dentro del matrimonio es de ambos, ¿no? Entonces, lo ideal sería que esté a nombre de los dos, pero si lo han puesto a nombre solamente de uno, pero sin embargo hay una partida de matrimonio que acredita la calidad de casados, este bien es un bien dentro de la sociedad conyugal. Este bien los cónyuges lo pueden disponer, pero si en algún momento el titular que tiene el derecho inscrito de propiedad fallece, esto va a ser de la cónyuge, su 50%,
y de los hijos en la cuota alícuota que le corresponde dependiendo del número de hijos que tenga. Respecto también a lo que es la libre disposición que tenemos, por aquí nos están consultando. ¿Mi papá puede hacer con el 50% de sus bienes lo que él desee? Nuestro ordenamiento jurídico dice que cuando hay hijos se tiene que dejar el tercio de libre disposición. O sea, con el tercio yo puedo mejorar a alguien o dárselo a quien yo desee cuando hay hijos. Eso es cuando hay hijos y cuando no hay hijos, por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje que se podría disponer? Cuando no hay hijos, si hay cónyuge, se puede disponer hasta el 50%. Y si no hay hijo, no hay cónyuge, se puede disponer del 100% de sus bienes. Muchas gracias, doctor, por las precisiones. Vamos a continuar con lo que nos están dejando por aquí, no sin antes también preguntarle justamente qué pasa con los bienes que heredan los menores de 18 años. Que adquieren. Ujú. Dentro de la sucesión intestada, en su mayoría heredan personas mayores de edad, pero también heredan los hijos que son menores de edad, que son representados por la madre. En este caso, si el causante, el padre fuera el que ha fallecido. Van a tener su parte alícuota, su porcentaje, pero la madre no puede disponer del bien porque el ordenamiento jurídico protege a los niños, niñas y adolescentes. Dicen que solamente los bienes de los niños y los adolescentes se pueden disponer con autorización del juez de familia. Ujú. Ellos tendrían que hacer un trámite para que el juez le autorice si lo van a vender, por qué razones, ¿no? Si lo van o si dejaron dinero también como parte de la herencia, si quieren hacer uso de ese dinero, también tienen que pedirle al juez la autorización y decirle los motivos para el cual lo van a utilizar y el juez le autorizará. Es una seguridad que le da el ordenamiento jurídico para proteger los bienes de los niños y adolescentes. Doc, entonces quienes administran los bienes de menores de edad no pueden disponer libremente, sino con esta autorización que nos comenta judicial. Así es, un trámite judicial, disposición de bienes de menor. Entonces es importante aclarar ese dato también. Por aquí Rosa nos está señalando lo siguiente. Mi hermano presentó anticipo de herencia, pero mi padre aún vive y somos 3 hijos. Se entiende que son 3 hijos. ¿Es eso posible que pueda hacer Rosa en ese caso? Si ese fuera solo el único bien que posee su padre, no hay ningún inconveniente que le haya dado en anticipo. Su nombre dice, le anticipa. Pero si al fallecer el titular, el causante, el padre, fuera el único bien que le dio en anticipo, ellos luego se declaran herederos también de su papá y como es el único bien, regresa la masa hereditaria, la figura de la colación, y todos participan de ese único bien. Tendrá un valor que y el hermano tendría que reconocerle el valor de lo que le corresponde a su porcentaje, si fuera ese el único bien. Si fuera el único bien. Entonces esperemos ser absuelto de la duda. De todas maneras, vamos a seguir aquí atentos a lo que nos están comentando. Por aquí nos está comentando Cari. Nos dice, si solo pone un bien inmueble, o bueno, consigna un bien inmueble cuando hay muchos más bienes, ¿qué se hace en ese caso? El hecho de que se haya consignado en la sucesión intestada un solo inmueble, no lo veo como algo que te va a perjudicar, porque la sucesión intestada debe inscribirse en todos los inmuebles que tengan inscritos en registros públicos, ¿no? Pero si yo declaré que tenía un inmueble, pero sé que tengo el inmueble 2, 3, 4, una vez que tengo la sucesión intestada, la inscribo en todas esas partidas registrales que tienen un inmueble. Lo puede hacer. De todas maneras, sale la información en registros públicos. Claro, así es. Doctor, vamos con lo que nos comentan por aquí. Nos comentan el siguiente caso. Mi abuela dejó su terreno a mi papá, pero mi tía se adueñó y construyó allí. ¿Qué puede hacer en ese caso nuestro usuario? Lo construyó, se lo dejó. Hay que diferenciar eso, se lo dejó de manera verbal con documentos de donación o anticipo. Lo ha construido. A ver, si su papá ya tenía documentos de ese bien, de una donación o un anticipo, y alguien ingresa a su propiedad, pues está usurpando, es un delito la usurpación. Además, dice la norma, aquel que construye en terreno ajeno
el titular del derecho tiene dos facultades: que el que lo está poseyendo lo destruya por su cuenta, o el titular del derecho se lo agarre, lo haga suyo sin pagar ningún sol a la construcción de ese tercero que ha construido en un terreno ajeno. Muchas gracias entonces por las precisiones, esperamos ser absuelto de la duda. Y vamos también con un tema que es de frecuente consulta, doctor, y es: ¿los convivientes heredan igual que los cónyuges? Así es. Los convivientes para temas hereditarios participan igual que un cónyuge. Por eso es muy importante que lo que tienen la calidad de conviviente puedan regularizar. Si están en vida, pueden ir a una notaría a declarar su unión de hecho. No esperar que su conviviente fallezca para recién hacer la unión de hecho judicial, que le va a demandar más tiempo. Y eso que la sucesión intestada no espera, porque lo van a hacer las otras personas que sí tienen derecho a la calidad de hijo. Entonces, claro, la recomendación Importante sería... regularizar su situación. Si están en vida, tener su unión de hecho notarial. Muchas gracias, doctor, por las precisiones. Entonces, no se heredaría si es que no está reconocida esta unión de hecho. Y debe estar inscrita en los registros públicos, en el registro de personas naturales. Y aprovechando que estamos hablando también lo de la unión de hecho, para brevemente mencionarle al público hoy día cuáles son los requisitos para inscribir esta unión de hecho. Para hacer una unión de hecho, la ley nos pide los siguientes requisitos: 2 años de convivencia continua y libre de impedimento. Es decir, que ninguno de los dos que están formando una unión de hecho, ninguno de los dos tenga la calidad de casado. Y ese trámite de unión de hecho lo pueden hacer en vía notarial o lo pueden hacer en vía judicial. Ese es uno de los casos que también patrocina frecuentemente la defensa pública. Porque justamente nos estaba comentando Luciana que el tema de la unión de hecho tiene un costo elevado. Entonces, se puede hacer, no solamente se puede hacer en notaría, sino también judicial. Así es. Perfecto, doctor. Y si también requieren orientación legal gratuita de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pueden ingresar a la siguiente página web y conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio. Pueden ingresar a www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública. Contamos con más de 400 sedes a nivel nacional. Así que, Luciana, puedes consultar la información ahí para orientación, y también quienes nos están viendo, es un servicio a su disposición. Vamos a continuar con lo que nos están dejando por aquí. Nos señalan que hay una casa y nos consultan el porcentaje o cómo se va a repartir si es que hay 3 hijos. Bien, si no hay cónyuge y solamente hay hijos, entonces sería el 33.3 para cada, del 100%, ¿no? Si es que no hay cónyuge. Pero si hubiera cónyuge, nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿el bien fue durante la sociedad conyugal de ambos? Ella tendría el 50, hereda como un hijo más, tendrían el 12.5, con 3 hijos más cada uno tendría el 12.5. Pero si no hay cónyuge y heredan solamente los hijos, tendrían 33.3. Entonces esperamos haber absuelto la duda. Vamos con lo que nos está comentando Freddy. Mi padre falleció y no hizo una subdivisión, son 2 dueños. ¿Qué puede hacer Freddy en ese caso? Bueno, si ya está reconocido el derecho como heredero, si hay 2 personas, lo que corresponde ahora es la división y partición. La división y partición lo pueden abordar a través de la conciliación extrajudicial, y si no están de acuerdo, lo tienen que hacer vía judicial. Ya el juez va a ayudar a hacer esa división de este inmueble que está sin repartir. Doc, por ejemplo, Merche también nos está escribiendo y nos dice: mi papá ya me brindó la herencia y estoy construyendo, pero ¿cómo lo legalizo? Consulta si la defensa pública da ese servicio. La defensa pública da asesoría, orientación en todos los temas, pero sin embargo tenemos un reglamento de los casos que patrocinamos. Lo que patrocinamos es lo que patrocinamos es la sucesión intestada, patrocinamos la unión de hecho, pero como orientación podría ir para darles las pautas sobre su división y partición, en todo caso, que puede ser vía de conciliación o vía judicial. Vamos con lo que nos comenta Rosa. ¿Qué pasa con las herencias de mis padres? Ellos son fallecidos. ¿Qué trámites debe hacer Rosa en ese caso? Sus padres han heredado de sus abuelos, entiendo. Y ahora Rosa, que es la nieta, que quiere, bueno, ella en representación, en sucesión de sus padres, ella hereda, ¿no? Por estirpe.
reemplace el derecho de sus padres para ser heredero de su abuelo, si ese es el caso. Por ejemplo, aprovechando también la pregunta de Rosa que nos señalaba respecto a los puntos esenciales para entender cómo heredamos, em, consultarle lo siguiente. ¿Cuáles son los trámites, por ejemplo, para conocer si es que una persona, en ese caso sus padres, dejaron herencia? ¿A dónde debe dirigirse? Tenemos que hacer la búsqueda registral en registros públicos, en SUNAR, certificado. Uno de los requisitos para hacer sucesión intestada te piden que el causante, la persona que falleció, no haya dejado testamento. Eso se llama certificado negativo de testamento. Con ese requisito y otros más, como la partida de nacimiento, la partida de función, vamos a hacer la sucesión intestada, sea notarial o vía judicial. Si es que tenemos el testamento, ¿qué procedería allí? ¿A dónde vamos? Se va a hacer la lectura del protocolo a través del notario, que ya es un procedimiento que lo va a realizar, los va a convocar y esto se va a inscribir luego en los registros públicos. Entonces, este paso número 1 que debería seguir Rosa, doctor, es consultar en los registros públicos si hay testamento primero. Sí, la inscripción negativa de testamento para iniciar su trámite de sucesión intestada. Esperemos entonces haber absuelto la duda, Rosa. Vamos justamente con lo que nos dice la usuaria Gatita. Nos dice, si no hay testamento, ¿qué procede? Paso a paso. Si no hay testamento, nos corresponde el trámite de la sucesión intestada. Ya hemos indicado que hay dos caminos, en la notaría o en la vía judicial. Es competente el juez del lugar del último del domicilio del causante. Y los requisitos son la partida de función y la partida de nacimiento de los hijos para acreditar el vínculo padre-hijo con el que quiere heredar, y la numeración de los bienes que se va a heredar. Y estos bienes pues tienen que tener su inscripción o acreditar la titularidad de estos, ¿no? En su mayoría ahora los bienes se encuentran por un tema de seguridad inscritos en registros públicos. Y el trámite es un proceso no contencioso, es un trámite que puede demorar unos 3 meses aproximadamente. Va a haber una demanda y va a haber unas publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación por 3 días. Luego el juez va a señalar una fecha para audiencia y en la audiencia se va a merituar los medios de prueba y se le va a declarar la calidad de hijo justamente con la partida de nacimiento. Esta sucesión intestada tiene que ser en el domicilio, el último domicilio conocido de la persona que falleció, Así ¿verdad? es competente el juez del último domicilio del causante. Entonces tenemos la vía notarial y judicial como nos señala el doctor el día de hoy. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo para pedir la colación de los anticipos de herencia? Para entender un poco qué se hace referencia con colación, doctor. La colación es la sucesión que yo le hago. A ver, el ejemplo sería, le dan a mi hermano, somos 2 hermanos, y a mi hermano el único bien se lo dan en anticipo de legítimo. Fallece mi papá, que era el titular del derecho. Entonces, mi pregunta es, pero si mi papá falleció, ¿me voy a declarar heredero? ¿Para qué? Si ya no hay bien. Claro. Pero ahí está que en vida se lo dio en anticipo a su hijo. Pero ese bien, al no haber otros bienes, esos bienes, yo me declaro heredero, ¿no? Y al igual que mi hermano, pero entonces ese bien tiene que regresar a la masa hereditaria por colación, ¿no? Entonces yo también soy heredero de ese inmueble que mi padre en vida le dio en anticipo legítimo. Entonces no es que tampoco se pueda disponer tan... el 100% claro, cuando hay hijos. Y cuando hay un único bien, por ejemplo. Así es. Entonces ahí eso sería la colación. La colación que regresa a la masa hereditaria para participar del único bien que tuvo el causante. Y justamente al respecto, ¿cuánto tiempo se tiene para pedir eso? En realidad la acción petitoria de herencia, yo puedo hacer la acción petitoria de herencia en cualquier momento, es imprescriptible, no hay un plazo. Lo puedo hacer en un mes, en 2 años, 3 años, 10 años, es imprescriptible la acción petitoria de herencia.
Entonces, todos los temas relacionados a la herencia, Doc, por ejemplo, si nos dejan afuera de una herencia o el tema de la colación que nos acaba de explicar, no tiene un tiempo de vencimiento, lo podemos hacer en cualquier momento. Porque vamos a pedir la acción petitoria, este no tiene plazo de prescripción. Entonces es un dato muy importante que el día de hoy debemos conocer, así que si usted nos está viendo, lo invitamos a seguir dejando sus consultas que aquí lo vamos a ir leyendo. Carlos nos dice, la pareja de mi padre fallecido hizo la herencia universal sin incluirme a mí y a mis hermanos. ¿Qué puede hacer Carlos en ese caso? Claro, primer paso, Carlos tiene que declararse heredero de su papá, ¿no? Acreditando el vínculo padre-hijo, declararse heredero y luego pues pedir la acción, la acción petitoria para participar de los bienes que dejó su papá el causante, ¿no? Y él va a participar conjuntamente con la cónyuge que solamente se declaró única heredera, él va a participar. Acción petitoria y luego la división y partición de todos esos bienes. ¿Esta acción petitoria a dónde tiene que interponerla Carlos? La acción petitoria es un proceso de conocimiento al juez también del domicilio último del causante, ¿no? Tiene que ser para pedir que se le reconozca, ¿no? Como heredero. Y luego que se declara heredero como ya puede pedir la división y partición de los bienes que hubiera dejado el causante. Primero acción petitoria y luego división y partición. Y de todas maneras, por ejemplo, si Carlos requiere de orientación legal gratuita, en este caso, ¿puede recurrir a la defensa pública? Claro, sí, puede recurrir a la defensa pública a orientación y las 34 sedes a nivel nacional. Llamando al Fono Alegra le van a decir el domicilio, la sede más cercana a su domicilio. Y también, Carlos, que nos estás viendo y los usuarios que nos acompañan el día de hoy pueden ingresar a la siguiente página web y conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio. Contamos, como bien decía el doctor, con 34 direcciones distritales, que son más de 400 sedes a nivel nacional. Así que si usted quiere conocer la dirección exacta, puede ingresar a www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública. No se preocupen porque este programa va a quedar grabado y vamos a también ir repitiendo los canales de comunicación. Nos quedamos el día de hoy hasta las 11:30, así que los invitamos a seguir compartiendo esta transmisión y dejando su corazón. Doctor, también aprovechamos la ocasión para poder compartir con los usuarios respecto al servicio de la defensa pública. Para alguien que todavía no conoce qué es la defensa pública, ¿cómo podríamos explicarle? La defensa pública brinda servicios de patrocinio legal, asesoría, no solamente en el ámbito de familia, en asistencia legal, sino también que tenemos defensores de víctimas de omisión a la asistencia familiar, de una violación, de unas lesiones. Tenemos defensa penal también para aquellos imputados que están siendo procesados y que no tienen defensa, no tienen los recursos, el Estado le da un abogado para la defensa penal. Y también la defensa pública tiene el servicio de conciliación extrajudicial a nivel nacional. En todas las direcciones distritales, en todo el país, en todas las oficinas van a encontrar centros de conciliación gratuitos donde pueden abordar y resolver conflictos a través del diálogo, ¿no? Y otro de los servicios también de la defensa pública es el arbitraje popular con única sede en la ciudad de Lima, ¿no? Son todos los servicios que brinda la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Son servicios gratuitos, Doc. Todos. Excelente, muchas gracias por las precisiones y también aprovechemos de aclarar lo siguiente. A veces nos consultan y bueno, en realidad con frecuencia sí es que los defensores públicos son lo que se conocía antes como abogados de oficio. Así es, ahora defensor público. Ahora se denomina así. Entonces, de todas maneras, si desean conocer más de la defensa pública y las sedes con las que contamos, pueden ingresar a www.gov.pe/defensa pública. Justamente Sofía nos pregunta dónde puede ver la grabación de esta transmisión. Nos vas a poder encontrar en YouTube, Sofía. Estamos como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así que vamos a continuar con las preguntas que nos están dejando por aquí. Wendy nos dice, si es hijo único y quiere declararse heredero universal, ¿aún así se tiene que hacer la sucesión intestada? Si no se ha dejado testamento, la otra vía para heredar a una persona es la sucesión intestada. Tiene que hacerlo. Sí o sí, así sea el único. Así es. Esperemos entonces haber absuelto la duda. Zaida nos dice, mi mamá falleció y mi papá dio en compra y venta los bienes solo a 2 hermanos. ¿Es eso posible o qué puede hacer Zaida en ese caso? En vida,
En vía los padres pueden disponer de los bienes y la compra-venta es un acto de disposición. Distinto hubiera sido que lo hubiera dado en donación en anticipo. Ahí sí se declaran herederos y regresa la masa hereditaria. Pero la compra-venta no. Se supone que ha habido dinero de por medio y eso ya no, nadie lo mueve, nadie lo modifica. Y si es que la madre falleció primero, se entiende que ahí se tenía que hacer una sucesión intestada. Claro, pero en este caso, si ya se dispuso en la compra-venta, es un acto, bueno, que ha habido un precio de por medio y que ha sido un acto de disposición de los propietarios. Doctor, por aquí nos está comentando lo siguiente. Todos los hijos quitaron su terreno a mi abuela. ¿A dónde debo ir para ayudarla? Le quitaron. Hay que diferenciar los bienes que se encuentran inscritos y las posesiones. Si el bien se encuentra inscrito y lo despojan a una persona, entonces están cometiendo un delito de usurpación. Inclusive también si esto es posesionario y te despojan, hay interdictos de recobrar, ¿no? Entonces hay que ver si es titular del derecho o hay que ser posesionario nada más. Pero hay acciones para ambos casos. Y de todas maneras, si requieres exponer el caso de forma detallada, puedes acceder a la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los canales de comunicación son el 1884 y también cuentas con atención presencial gratuita. Puedes ingresar a www.gov.pe/defensa pública. Vamos a ir repasando los canales de comunicación. Carmen nos pregunta, ¿puede una persona de 93 años vender su casa? Para los adultos mayores, por un tema de seguridad, el notario siempre le va a pedir el certificado de salud mental. Y con ese certificado puede disponer. Pero si la persona ya no está ya no está lúcida, ya no está acorde con la realidad, entonces hay otras figuras que a través de terceros tendrían que declararse el apoyo de esta persona y pedirle al juez permiso para vender los bienes de esta persona adulta mayor. Entiendo, entonces se podría en principio si es que se cuenta con este certificado. Así es. Bueno, Carito también nos está planteando lo siguiente. Nos dice, ¿cuáles son los pasos para dividir una propiedad? Mi papá quiere darle en herencia. A ver, lo que pasa es que acá nos está diciendo, quiere dar en herencia y luego nos habla de dividir. Entonces, podría darle a sus hijos, en vía, le podría dar a todos el anticipo, ¿no? Y luego que todos tienen derechos, ya podrían venir a la división y la partición. Ahora, la división y la partición lo pueden hacer de manera consensual, de mutuo acuerdo, se van a una notaría y hacen división y partición por escritura pública. Si no hay acuerdo entre todos, pueden acudir a la conciliación extrajudicial y por último, si no están de acuerdo en la conciliación, tiene que ser el juez el último el que va a resolver la división y partición. Justamente nos comentaba que son 5 hermanos. En ese sentido, lo que tendría que hacer es entonces ir a vía judicial. Si no están de acuerdo, corresponde la vía judicial, pero previo conciliación extrajudicial, porque es una materia conciliable, división y partición. Entonces también aquí podemos abordar el tema respecto a la conciliación. Entonces, ¿sí se puede conciliar en temas de herencia, Doc? Que te declaren heredero, no. Pero una vez que te declaran heredero a través de la sucesión intestada, la conciliación interviene en la división y la partición. Esa es materia conciliable. Cuando ya no hay, digamos, nada en conflicto, sino solamente es cuestión de repartir. Cuando ya te declaran el derecho de heredero, luego vas a la división y partición. Entonces esperemos ser absuelto de la duda. Saida también nos estaba repreguntando justo lo que estábamos conversando respecto al señor mayor de 91 años. Nos precisa lo siguiente. Si vendió sin certificado de salud a sus 81 años, ¿qué se puede hacer? Si nosotros tenemos indicios de que la persona ya no estaba en su pleno uso de sus facultades mentales, entonces podríamos decir que su voluntad está viciada, ¿no? Entonces ese acto jurídico, esa compra-venta, yo podría pedir la nulidad argumentando la edad y que la voluntad del vendedor ya no estaba en pleno uso de sus facultades. Y la nulidad de ese acto jurídico hay que tener en cuenta que hay plazo de prescripción. Yo no puedo hacer una nulidad, pues, pasado los 11 años. Dice la norma que la nulidad puede ser hasta los 10 años.
Justo en este caso nos comentaba que vendió a los 81 años, ahora tiene 91 años. Es que hasta ahora no se ha interpuesto La nada de nulidad, nulidad ya no hay marcha atrás. eso queda entonces saneado. Vamos a continuar con lo que nos está consultando Elizabeth. Si compro una propiedad siendo soltera y ahora me divorcio, ¿tengo algún derecho por ser esposa? Los bienes que adquieren antes de casarse son bienes propios. Entonces, mi bien propio yo lo puedo vender, pero si yo adquiero un bien dentro del matrimonio es de ambos y necesita para vender la firma de ambos. En este caso, al parecer, es un bien propio del que están, no tendría ninguna participación ahí. Muchas gracias, doctor, por las precisiones. Y también es un buen momento para poder escuchar sus recomendaciones, los tips que nos podría dar respecto a los temas procesales en los temas relacionados a herencia. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Justo nos mencionó hace poco la de la unión de hecho, que era algo que podíamos ir haciendo. Sí, los cónyuges heredan conjuntamente con los hijos y con los padres del causante, ¿no? Con los descendientes y con los ascendientes heredan, pero también los convivientes. Pero en el país muchas convivencias no se han formalizado, no lo han hecho de vía notarial, pero hay veces la vida es un ir y venir, que en cualquier momento pasa algo y tienes la calidad de conviviente. Y para heredar tienes que hacer un trámite judicial que te va a demandar 2 años. Mientras tanto, otras personas se declararon herederas. Entonces la recomendación es aquellos convivientes que van a heredar en calidad de cónyuge, en este caso conviviente, formalicen su convivencia en vida, no esperar el acontecimiento, el causante para hacerlo judicial. Y lo otro en temas hereditarios también es las partidas de nacimiento. Hay veces, son 3 herederos, pero de los 3, una nada más está reconocido por el padre, por el que va a dejar bien, y los otros no. Nunca revisaron su partida si nacieron dentro del matrimonio. Y como no nacieron dentro del matrimonio, sino antes del matrimonio, no está reconocido, no tiene la calidad de hijo. Y se dan cuenta cuando ya... Cuando falleció el papá, recién se dan cuenta que no están reconocidos. Otro de los casos muy concurrentes es errores en la partida. Su papá tiene 2 nombres y en la partida de la persona, del hijo, tiene un solo nombre. O hay un error en una letra. Que en realidad puede ser Que frecuente. puede ser, es muy concurrente. Y cuando quieres hacer la sucesión intestada, te das cuenta que no está reconocido, que la partida tiene error. Y ahí es donde las personas toman la decisión que un solo heredero, un solo hermano se declare heredero y que éste luego lo reconozca a cada uno. Entonces, Pero se corren el riesgo de que esta persona luego no le quiera reconocer la parte que le corresponde. Y tendrían ellos que hacer su rectificación de partida, su filiación y luego también. hacerse heredero. Ujú. Entonces, Claro. es importante tener la unión de hecho formalizada, regularizada en vida y también revisar nuestras partidas de nacimiento. Entonces, de todas maneras, trasladamos esta información importante para que usted que nos está viendo también pueda contemplar estos consejos que nos brinda el doctor Roberto Chacaltana de la Defensa Pública de nuestra institución. Vamos a estar 5 minutitos más aquí en la transmisión y vamos a ir con la pregunta de Vane. Nos dice, ¿y si adquiere una herencia dentro del matrimonio, eso se considera bien propio? Si adquiero una herencia dentro del matrimonio, no. A ver, nos ponemos. Tengo mi cónyuge, estoy casado y recibo una herencia. Las herencias son bien propios, no son bienes gananciales. Con ese bien propio yo lo puedo vender y no le pertenece al cónyuge. Son bienes propios los que se heredan. Doctor, por aquí John nos dice, si uno de los cónyuges de un matrimonio fallece, pero no se divorciaron, ¿aún hay impedimento? Impedimento. Para contraer quizás otro matrimonio. Pero si fallece, ya tiene calidad de viuda y puede contraer matrimonio, no hay ningún impedimento. Eso ¿sí? es como disolución sin que realice algún trámite. Correcto, vamos a continuar con lo que nos dicen. Mi mamá falleció y soy hijo único. ¿Cómo hago para pasar el predio? Tengo anticipo de herencia. Es lo que nos comentan. Pero con el anticipo de herencia, esto ya se inscribió en los registros públicos. Él ya es el titular y si es el único heredero, se mantiene la calidad puede disponer del bien.
No hay ningún problema, porque Sí, es que sí, claro. Sí que se realizó el anticipo antes. claro, ya no tiene que hacer sucesión porque ya no tiene otro bien. Pero si tuviera Ujú, otro bien, sí tiene que hacer la sucesión para heredar los otros bienes que no se los han otorgado a nadie, que ujú. todavía figuran a nombre del causante. Y también estamos señalando un punto importante y es que si solamente es un único heredero y un único bien, aún así sea esa la situación, se tiene que hacer la sucesión intestada de todas maneras. La sucesión intestada se hará para poder pasar los bienes del causante a tu nombre, pero si le dieron en anticipo y ya tú lo inscribiste como tuyo, ya no tendría la necesidad de hacer sucesión. Entonces veremos en absuelto la duda. Vamos con las últimas preguntitas del día de hoy. Vanessa nos dice, mi papá falleció, pero recién salió su divorcio. ¿A la ex esposa le correspondería algo en ese caso? Vuelvo a hacer un interrogante. Si los bienes se adquirieron dentro del matrimonio, es de ambos. Los bienes gananciales. Si el divorcio ha salido, pero se acredita que los bienes lo adquirieron, sí le corresponde. Y para poder ir cerrando esa transmisión y abordar esto que también nos estaba aconsejando, Doc, ¿cómo podemos hacer si es que requerimos rectificar algunos errores en las partidas? ¿Qué procedimiento debemos seguir? La rectificación de partidas es un proceso no contencioso, se realiza en el lugar de la persona que va a realizar la partida, es el juez competente de paz letrado, pero también lo pueden hacer en vía notarial, rectificación de partida y también vía judicial. Es un caso que patrocina gratuitamente la defensa pública, la rectificación de partida, y tiempo aproximado será pues 3 a 4 meses. Ujú. Entonces, con ello vamos acercándonos al final de la transmisión del día de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado en este programa, en esta edición semanal. Y Doc, para ir cerrando el programa, ¿cuáles serían las reflexiones finales o los puntos más importantes a resaltar el día de hoy? Eh, Primero, si nosotros sabemos que tenemos padres y estos padres tienen bienes, en algún momento tenemos un derecho expectaticio a heredar. Si es que los padres en vida no dejan testamento y hay bienes, tenemos la sucesión intestada como la vía para poder pasar esos bienes a nuestros nombres. Ese es el derecho de heredar, ¿no? Le llaman herederos forzosos. Para eso es importante, y ahí vienen las recomendaciones, de que revisen, vean que sus partidas no tienen errores, no tienen omisiones, porque cuando se da el acontecimiento del fallecimiento, quiero hacer la sucesión intestada y de los 4 hermanos, uno nada más tiene su partida correcta y el resto no. Y ahí podría venir un conflicto, ¿no? Que esta persona se haga heredero y luego no les quiera reconocer su derecho a nosotros. Podría ser. Y también los que van a heredar también, en este caso, son los convivientes, al igual que la cónyuge. Regularizar su estado de convivencia en vida, hacerlo vía notarial para que de suceder el acontecimiento no tenga mayor dilación en poder heredar a ese conviviente. Entonces, de todas maneras, es importante tomar estas previsiones, como nos recomienda el doctor Roberto Chacaltana de la Defensa Pública. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también, si quieren recordar detalles mencionados en la transmisión, no se preocupen porque este programa está quedando grabado. Nos van a poder encontrar en YouTube como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doc, ¿cuáles son los canales de comunicación de la Defensa Pública? Tenemos el Fono Alegra, es una línea de orientación legal gratuita. Esta línea se puede llamar en horario de oficina de lunes a viernes de las 8 a las 4:30. Una persona le va a contestar y le va a remitir a una de las sedes, a una de las oficinas más cercanas a su domicilio. Ahí va a tener la orientación y, de ser el caso, el patrocinio de la Defensa Pública. Muchas gracias. Cuentan entonces con el Fono Alegra 1884 y también comentarles que tenemos más de 400 sedes a nivel nacional, así que pueden ingresar a la siguiente página web y conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio. www.gov.pe/defensa pública, nuevamente www.gov.pe/defensa pública para recibir esta orientación legal gratuita por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Defensa Pública. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordarles que estamos aquí todos los jueves, así que los invitamos a suscribirse a nuestro canal de TikTok para que les llegue la notificación la próxima semana. Gracias por todo, nos vemos, doctor, y nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao, chao. Gracias.